Bueno, bueno, vamos a iniciar entonces eh, el contenido de hoy que inicia en la otra unidad. Ya cerramos una unidad que se llamaba funciones algebraicas, entre lo que hemos visto en esta semana. Dentro de funciones algebraicas aparecían las funciones lineales, las cuadráticas, los polinomios de cualquier orden, inclusive vimos las funciones homográficas, ¿eh? Ese conjunto de funciones que se conoce como las que tienen las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, son las que se denominan con ese nombre, funciones algebraicas, ¿eh? En cambio, las que vamos a ver en el día de hoy y hasta que cierre este capítulo, tienen como nombre que las agrupa lo de funciones trascendentes. Y introduce este capítulo diciendo algo así como que las funciones trascendentes no se pueden escribir como la suma finita de operaciones de este tipo, como los polinomios, ¿sí? Que eran una suma finita de estas operaciones algebraicas. Estas funciones, las que vamos a ver hoy y el resto del capítulo, no se pueden escribir como una suma finita, dice el texto cuando introduce este capítulo. En realidad digo que eso refiere, como adelantándome, a lo que vamos a ver como la última unidad de cálculo 1, cuando allá al final del cuatrimestre, si Dios quiere, veamos lo de series, un concepto de series como una suma infinita de términos. Esta idea es la que está manifestando aquí esta clasificación, que estas funciones como la exponencial, el logaritmo, que son las que nos van a ocupar hoy, son las que se pueden escribir como una combinación de términos así algebraicos, como los que vemos en los polinomios, pero esa suma no va a ser una suma finita, sino una suma infinita. Bueno, aclaro esto porque si no esas ideas a veces son muy poderosas, pero no tienen de todo sentido cuando uno no conoce el fin de la historia que estamos contando. Bueno, así que si están dispuestos hoy, vamos a hablar de estas dos funciones, la función exponencial y la función logaritmo. Funciones las dos que seguramente todos han visto en su paso por el secundario y suelen, confieso yo, les contaba a mis hijos recién, vamos a ver estas dos funciones que los estudiantes suelen no gustar. Así que les voy a pedir encarecidamente que le pongan atención porque son dos funciones que vamos a ver mucho, 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 que las vamos a usar y que queremos que conozcan y que dominen tanto como las cuadráticas mismas, ¿está bien? Bueno, así que esperando que tengan esa buena disposición para estas funciones que a veces no tienen buena prensa, empecemos con la primera, la función exponencial. Bueno, la función exponencial se define como toda función que se puede expresar de esta manera como estamos viendo, del tipo a la x, donde a, por supuesto, es un parámetro que tomará algún valor particular para cada función, y la particularidad sería entonces que aparece una potencia y la particularidad además es que la variable x aparece en el exponente de la potencia. ¿Ven? Antes veíamos expresiones, funciones como x elevado a la 2. Aparecía la variable independiente, pero en la base de la potencia. En cambio, para la que vamos a llamar función exponencial, la variable justamente aparece formando parte del exponente. Esta sería la más básica de todas las funciones exponenciales. La particularidad es que la base a, aquí está aclarado, hace dos salvedades. Dice que A tiene que ser positivo y dice que A no puede ser 1. Siento que 1 es un número positivo, dice positivos pero distintos. Bueno, a ver si se entiende que aquí en esta definición hay potencias de base A. Pensemos, a ver qué les parece, por qué se pone este requisito, por qué se impone que A tiene que ser un número positivo. Escucho. Sí, no sé, porque de última si fuera negativo, menos por menos es más. O sea, pero si es Porque impar, si, vuelve a ser menos. Sí. A ver, ¿por qué diríamos que no puede ser negativo la base?
O sea, no sé qué problema habría Porque si los exponentes impares darían resultados impares. O sea, los exponentes pares. Impares, sí. ¿Pero habría algún problema en hacer la cuenta? No, la cuenta da, pero da negativo. Ajá. ¿Y este por qué sería un problema? La verdad no sé, pero la función estaría definida para todos los reales. Ajá. Profe, ahí pusieron que hay chicos esperando para entrar. Bueno. ¿Vale? Muy bien. Bueno, a ver si volvemos a pensar esta definición que estamos dando acerca de una función exponencial. A ver, imaginen un valor de a aquí, el que se les ocurra, que cumpla con estos requisitos, y la función estaría dada para todos los valores de x que yo puedo colocar acá arriba, ¿está bien? Si a fuera cualquier valor positivo, uno podría hacer a elevado al valor de x igual a 1, también podría ser a elevado al valor de x igual a 2, todas esas operaciones seguramente les resultaría muy natural, ¿no? Una pregunta, ¿podría ser a elevado a un valor de x que fuera negativo, por ejemplo el menos 1, el menos 2? Sí, porque sería fácil. Sí. Sí, bueno, hemos conocido las potencias enteras, en particular cuando son exponentes negativos, que lo que hacía la potencia negativa era invertir la base, ¿está bien? Con esa cuenta no hay problema. También podría pensar entonces que dentro del valor de x, si se trata de que x toma valores reales, podría, por ejemplo, x tomar el valor 1/2. A elevado a la 1/2, ¿qué sería? Raíz de A. Raíz de A, ¿está bien? Una cosa semejante pasaría para cualquier x que fuera una expresión fraccionaria. Por ejemplo, 1/3 sería la raíz cúbica, o 2/3 sería la raíz cúbica de a al cuadrado, ¿está bien? O sea que dentro de esta definición que estamos considerando, los valores de x son cualquier número real, y por lo tanto, cuando x tomara valores fraccionarios, esta operación a la x ahí está, estaría involucrando raíces. Y si a fuera negativa, ¿habría algún problema con alguna raíz? Sí. Claro, no tendría sentido entre los reales. No. Es un número complejo. Bien. Cuando el valor del índice correspondiente, este x, que fuera 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, todas esas raíces no estarían definidas para el caso en que a fuera un número negativo, ¿está bien? Entonces, eso explica por qué esta primera limitación que dice que la base de ese exponente no puede ser un número negativo, porque imagínense que una potencia así, cuando a fuera negativo, no estaría definida para un montón de valores de x, ¿está bien? Entonces, este requisito es imprescindible, que el valor de la base tiene que ser sí o sí un valor positivo, ¿está bien? No puede ser un valor negativo en la base, tampoco 0, porque 0 elevado a cualquier número me daría 0, y eso daría una función no variable, sino una función constante. Lo mismo ocurre es la misma razón por la cual eximimos la posibilidad de que a valga 1, porque si fuera la base 1, 1 elevado a cualquier número me da 1, y entonces esto no sería una función sino variable, sino sería la función constante, ¿está bien? ¿Se entiende entonces por qué abarca esta definición de la función exponencial? ¿Cuántas potencias abarca en su definición? Y la limitación esta que está puesta de que ya tiene que ser positivo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna sugerencia con respecto a esta definición? ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver algunos aspectos más sobre esta nueva función exponencial, y vamos a analizar entonces algunos casos particulares. Vamos a dividir el estudio en dos casos. El caso en que la base a sea un número más grande que 1, positivo por supuesto, pero más grande que 1, y vamos a analizar qué pasa en esos casos.
quiero que analicemos cada uno de estos puntos, como que son puntos que he elegido para que miremos, y veamos entonces cómo generalizar esto. ¿Está bien? Cada uno yo les sugiero que imagine alguna base A, algún número que sea más grande que uno, cada cual elige que le guste, y vamos a emprender este trabajo, lo vamos a dejar escrito en un archivo. El dominio, entonces, para una función de tipo a la x, elijamos, cada uno elige un valor de a mayor que 1, analicemos cuál sería el dominio, es decir, cuáles son los valores de x que uno puede reemplazar aquí en esta potencia. ¿Qué les parece? Sería paréntesis 1 hasta el infinito. El dominio, recuerden que son los valores que puede tomar la variable independiente. La compañera parece que cree que solo podemos poner valores de x que vayan desde el 1 hasta el infinito. Estás perdiéndote de valores de x negativos, también del 0. ¿Habrá alguna razón que justifique que digamos que no podemos poner dentro del dominio valores de x como esos que estás queriendo dejar afuera? ¿Qué dicen? Serían todos los reales. Ah, todos los reales. Todos los reales. No hay problema con los... Menos el 0. Ajá, el 0 no. ¿Por qué excluiríamos al 0? A ver. Porque da 1. Cualquier número elevado al 0, 1. Sería una constante. El número A que pusiéramos en cuestión, a la función cuando le evaluamos en 0, siempre daría 1, pero no es que no se pueda realizar la operación, ¿no? ¿Se entiende la idea? Una cosa es decir que esta función, cuando x vale 0, siempre da 1, y otra cosa es decir, esta operación, esta función, no está definida para el caso en que x valga 0. ¿Se entiende? Sí. Pregunto si les parece que tenemos que excluir al 0 dentro del dominio, si es que estamos diciendo que el 0 no pertenece al conjunto de dominio. Después la corto, profe, porque hay gente para entrar y nada más. Dale. ¿Qué dicen? ¿Excluyo al 0 del dominio? No, No, todos los reales. es la imagen, en todo caso. Digo, perdón, es el dominio, en todo caso, en la imagen. Claro, Sería. bien. Estamos ya avisorando de que para cuando x es 0, siempre la imagen me va a dar 1, ¿está bien? Pero eso no quiere decir que no esté definida esta expresión a la x, está definida para el caso particular en que x sea 0, ¿está bien? Espero entonces que vayamos estableciendo un acuerdo, que el dominio de una función como esta, no importa cuál sea el valor de la base que estamos considerando, en particular estamos eligiendo uno mayor que 1, el dominio van a ser siempre cualquier valor real que se me ocurra reemplazar. Muy bien, esa sería entonces la primera de las conclusiones. El dominio son los valores de x que pertenecen a las reales. Bien, veamos ahora la imagen, es decir, los valores obtenibles como f de x o como y. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece que vamos a obtener como resultado de esa cuenta? A elevado a la x, es decir, ¿qué es lo que será la imagen de nuestra función f? Todos los números distintos de 0. Ajá, dice, el resultado de esa cuenta no puede dar 0. A la x nunca me va a dar 0. ¿Están de acuerdo con eso? No. Todos los reales, ¿verdad? ¿Cuándo me podría dar 0 la operación a elevado a la x? ¿Para qué valor de a y para qué valor de x ese valor de a a la x me puede dar 0? A ver. Y cuando hace 0. Pero no. Pero miren que puede estamos ser diciendo 0. que a No. no puede ser A tiene 0, que ser mayor que 1. Da 0 cuando A es 0 y X 1. Pero A no puede ser 0. Nunca va a ser, la imagen va a ser 0. Bien, les recuerdo entonces que en nuestra definición
en nuestra definición, el valor de A solamente puede ser un valor positivo, así que esa posibilidad que están considerando no está en realidad dentro de las posibilidades para las imágenes. A no puede ser el valor 0, ¿está bien? Bien, entonces, esa posibilidad de que sea 0, la cuenta nunca me va a dar 0, porque ya dijimos que la de partida no va a ser 0, ¿está bien? O sea que está bien decir que esa cuenta no nos va a dar 0. Pregunto, ¿esa cuenta a la X me puede dar algún valor negativo? Si recuerden que A siempre es positivo. No. No, perfecto. Tampoco me va a dar imágenes negativas. No me van a dar imágenes ni 0 ni negativas, ¿está bien? Así que diremos que la imagen lo vamos a poner en forma de intervalos. Vamos a poner como intervalo entonces el intervalo que va desde el 0, son los i, que van desde el 0 hasta infinito. Muy bien, 0 hasta infinito. ¿Están de acuerdo o hay alguna duda con respecto a eso? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Y resultados negativos no puede dar? Y si A, que es la base, tiene que ser positivo, ¿hay alguna manera de que la potencia de una base que sea positiva me dé negativa? No, está bien. No, me quedé con lo anterior que habíamos aclarado que la base no podía ser negativa. Bien, bien. O sea, no quiere decir que estoy diciendo que las potencias no se pueden hacer con bases negativas. Yo no estoy diciendo eso. Lo hemos visto, hemos hecho cuentas en el ingreso, -2 elevado al cubo. Digo, cualquier número negativo se puede resolver. ¿Está bien? Es una potencia. Lo que estamos diciendo es que las que vamos a definir como funciones exponenciales, la función exponencial no puede tener base negativa porque sería una función con muchos saltos, con muchas indefiniciones. ¿Está bien? Por eso, en particular, para las funciones exponenciales, la base va a ser definida como un valor positivo, exclusivo, de que sea positivo. Bien, estamos entonces que el dominio van a ser todos los reales y que la imagen solo obtendremos valores positivos. Me he equivocado aquí, he puesto un corchete en la imagen y debí poner un paréntesis, ¿no? 0. ¿Advierten eso? Y acá sigo un corchete. Bien, bueno. Veamos los cortes con los ejes. Hemos visto esto en algunas partes, el corte con el eje Y. Con el eje Y se obtiene cuando X vale 0, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto, y si no lo hemos visto, lo vemos ahora. Cuando X vale 0. ¿Cuánto vale entonces la función cuando X vale 0? Eso ya lo hablamos hace un ratito. 1. Vale 1, ¿está bien? O sea que el punto de corte con el eje X está descrito por el valor de 0, 1, ¿está bien? Ahí lo puse como 2 puntos. Ese va a ser el corte entonces con el eje Y. ¿Está bien? En cuanto al corte con el eje X, lo obtenemos cuando hacemos Y igual a 0. ¿Qué hemos dicho sobre esto? Y puede valer 0, como resultado de esta cuenta a la X puedo obtener el 0. No. ¿Qué dijimos recién? Que no era posible, no es posible encontrar como imagen el 0. Esto quiere decir que no es posible, no tiene cortes con el eje X, ¿está bien? Bien, estos serían entonces los dos datos. Hay un corte en el punto 0,1 y no hay cortes con el eje X. Bien, la pregunta, ¿será esta una función inyectiva? Recuerden ustedes, inyectiva era cuando valores distintos de la variable independiente tiene imágenes distintas. ¿Sí? La pregunta sería, ¿habrá dos valores de X que yo pueda poner acá que arrojen el mismo resultado cuando hago el cálculo a la X? ¿Qué les parece? Es inyectiva.
inyectiva. Claro, no vamos a hacer la prueba rigurosa que ya hemos practicado varias veces, pero si hiciéramos esa prueba, a elevado a la x1 y a elevado a otro valor de x2, encontraríamos que la única manera de que las imágenes sean iguales es que los valores de x sean los mismos. ¿Está bien? Diríamos distintos valores de x tienen distintas imágenes. ¿Está bien? Con lo cual, la función es inyectiva. ¿Está bien? Bien, en cuanto a la característica de que si la función es creciente o no lo es, ¿qué diríamos? Esto también es algo que ya hemos practicado, lo de crecimiento. Recuerden que tiene que ver con mirar valores de x comparativamente, elegir uno más grande que el otro y ver si sus imágenes, uno puede asegurar que sus imágenes son también una más grande que la otra. Si el sentido es mayor, para mayores valores de x, decimos es creciente, y si el sentido es distinto, decimos que es decreciente. ¿Qué les parece? Cuando hago a a la x y pongo dos valores de x, un x1 que es más chico que un valor de x2, las imágenes, el resultado de a la x1 y de a la x2, ¿qué relación de orden tienen? A la x2 es mayor que a la x1. Bien, entonces vamos a poner a, acá lo voy a poner, control V, a elevado a la x1, le voy a poner una arribita nomás, a ver, a la x1, no, se me fue, a la x1 es menor que a la x2, si, por supuesto, si x1 es menor que x2, ¿está bien? Esto lo voy a poner acá. Creciente. ¿Se entiende? Si x1 es más chico que x2, a elevado a la x1 es más chico que a la x2. Entonces, es creciente, ¿está bien? Crecimiento, perdón. Es creciente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna dificultad con esto? Bueno, espero que no. Bueno, y vamos a ver entonces la gráfica de nuestra función. A ver, vamos a ir al GeoGebra. Esto lo vamos a borrar. Y vamos a poner un caso de A en particular. Vamos a poner, voy a elegir como base A, un número mayor que 1, voy a poner el 2, y acá voy a poner la X, ¿está bien? Yo elegí el caso particular A2, y la gráfica de la función es esta que vemos aquí. Notan ustedes que está definido para todos los valores de X, es decir, cualquier valor de X que uno elija, la función está definida, lo primero que dijimos, que la imagen, es decir, la gráfica de la función está para valores de Y positivos, para acá. No hay gráfica para acá abajo, miren, no hay nada de gráfica que obtenga valores negativos, como lo que hemos charlado, o sea, del 0 de Y para abajo no hay nada. Vemos que es una función creciente, vemos el corte que avisamos aquí, el corte que avisamos con la ordenada al origen en 0, 1, vemos que no hay cortes en el eje X, que por más que nos moviéramos para acá, miren, la gráfica de la función se acerca, pero en ningún momento pasa para abajo del 0, ¿está bien? No hay corte con el eje X, como dijimos, no hay corte acá, y hasta podríamos decir que según esta intuición, hay una cuestión de asíntota, al menos con el eje, con este eje que es el eje X, ¿no? La función parece arrimarse indefinidamente al valor de ese eje sin cortar, ¿está bien? Bien. ¿Preguntas sobre esto? No. No, perfecto. Bueno, quedamos aquí entonces. Acá vamos a poner la gráfica de esa función, el tipo 2 a la X.
lo que dijimos, el dominio, la imagen, el punto de corte y la característica de ser creciente. ¿Han visto una curva así, creciente, con concavidad hacia arriba? ¿Mm? Bueno, volvemos aquí. La duda sería, ¿qué pasaría con la gráfica de la función si consideramos distintos valores de la base? Yo elegí A igual a 2, y probemos, veamos qué pasa con distintos valores de base. Ustedes, si le parece, sugiere un valor de base distinto al que yo puse aquí. Alguien que quiera proponer un valor mayor que 1 siempre, ¿eh? Mayor que 1. El 9. 7. Bueno, vamos a poner 7, el más chico de los que han propuesto. Y la X allá arriba, ¿no? Bueno, miren, esta se ve en gris. Por supuesto que se mantiene este punto de corte. El punto de corte sigue siendo el 0,1, como ya dijimos, todo número elevado a la 0 hasta 1. Miren la gris, ¿cómo la describirían? A la gris comparada con la violeta. Cuando creció la base, ¿qué pasó? ¿Qué ven? Crece más rápido. Crece más rápido. Eso, cuando uno mira de este lado, de los positivos, de los X positivos, ve que crece más rápido la X, ¿eh? Sí, se nota clarito. Pero miren qué pasa para los negativos. ¿Qué dirían? ¿Crece más rápido para los negativos? No, está más cerca del eje X. Ah, bien, bien. O sea que hay, como para los valores de X positivo, la 7 a la X está por encima, es mayor. Pero para los valores negativos, tiene una cosa más combada, un decrecimiento más marcado que el que tiene la otra. ¿Está bien? O sea que esa característica de crecimiento más marcado no es una constante, ¿está bien? No es siempre el mismo, ¿está bien? Es como que para una parte está por encima y para la otra parte está por debajo, ¿está bien? ¿Podría haber elegido como base un número, por ejemplo, el 2,5, el 3,5? Sí. Bien, no hay problema con eso. Yo voy a poner para que nos quede claro que es posible poner un número como el 3,5, ¿está bien? Y elegirlo como base, ¿está bien? Bueno, miren, aquí aparece, claro, en verde, un valor intermedio para la base entre el 7, que es la gris, y el 2, que es la violeta. Por supuesto, es esperable que la potencia, la exponencial 3,5 elevado a la X, da un valor intermedio. Dentro de las X positivas, eso se nota aquí, y también pasa lo mismo para las X negativas. Tiene un lugar intermedio entre las otras dos. ¿Está bien? Podríamos entonces estar en condiciones de generalizar que cuando cambio el valor de la base, todas pasan por el punto 0,1, y que se da un crecimiento más importante para los valores de X positivo y un decrecimiento más importante para los valores de X negativo. Esto a medida que crece el valor de la base. ¿Está bien? ¿Les queda claro esto? ¿Alguna pregunta? Profe, si pone a la X ahí en el GeoGebra, ¿cómo lo toma? Y no, creo que me va a decir que no. A ver. Después tendría que asignarle algún valor de A. Entiendo yo que no lo va a hacer. No. Mira, mira, él tomó para A igual a 1. Ahí va, mira. Ahí está. Mira. Está considerando a A como un parámetro y me va a dar acá la oportunidad de cambiar ese parámetro de A. Así que lo vamos a hacer. Miren, ahí está clavado el valor de A en el 1,3. ¿Está bien? ¿Se entiende? Está puesto en el 1,3 y miren esta gráfica que está acá, ¿no? 1,3. Si yo cambio ese valor, ahí se aparece un valor de 1,9, se acerca a la violeta, ahí se puso en 2,1. ¿Ven cómo se mueve la gráfica de A a la X? ¿Se entiende? Sí. Ahí la estoy moviendo, un valor 2, ahí va 1,9, 1,6. Cuando llegue a 1, ven que se hace la recta horizontal,
por eso decimos esta no es una exponencial. Si la base 1 no es una exponencial. Bueno, y ahora me voy a mover para ya introducir al próximo tema, que es ¿qué pasa cuando la base A es un número positivo, pero el que está entre 0 y 1? Es decir, una base como 0,5, 0,25, 0,75. ¿Cómo es la gráfica de esa función? Atente ahora entonces. Miren, me voy a parar en el valor 0,7. Miren cuál es la gráfica de esta exponencial donde la base es 0,7. Voy a mover otro valor más chico, 0,4. ¿Notan la simetría? Bueno, ya cuando paso a valores negativos deja de graficar, porque no se puede graficar esa función, ¿está bien? No tiene sentido cuando A vale menos 0,01, ¿está bien? Pero ni bien paso el valor de A de 0, es decir, el 0,1, ya tengo una gráfica como esta azul que se ve acá. Esa sería 0,1 a la X, si me muevo un poquito más, 0,7 a la X, ¿está bien? Bien, eso era lo próximo que quería que miráramos. Ya hicimos la comparación para distintos valores de A. Y qué pasa con los valores de la base de la función, dominio, imagen, corte con los ejes, para el caso en que la base sea menor que 1, pero recuerden ustedes, mayor que 0. ¿Está bien? Bueno, aprovechando entonces este pedido de una compañera, ya tenemos entonces aquí hecha una especie de síntesis. ¿Está bien? Si para el caso de la base mayor que 1, las conclusiones que habíamos sacado eran estas, para la base menor que 1, yo les propongo que ustedes prueben con algunos otros ejemplos más, verán que también su dominio está entre el 0 y el, perdón, su dominio son todos los reales, los valores obtenibles de la imagen están entre 0 e infinito, es decir, todos valores positivos, el corte con el eje Y se sigue manteniendo el mismo, se trata también de una función biyectiva, pero ahora es una función decreciente, porque cuando hacemos un número como el 0,5 elevado a una determinada potencia, a medida que crece la potencia, es decir, que yo hago 0,5 a la 2 y lo comparo con 0,5 a la 3, el valor de 0,5 a la 3 es más chico que el 0,5 a la 2. Esa es una intuición que no todos tenemos de primeramente, ¿eh? Pero prueben ustedes a hacer cuentas como esa. 0,5 elevado al cuadrado, van a encontrar que eso es 0,25, y hacer 0,5 elevado al cubo, que si no me confundo, eso es 0,125. Y ese 0,125 es más chico que 0,25. Es decir, la función va a ser decreciente cuando la base es un numerito de esos que están entre el 0 y el 1. ¿Está bien? Esos números tienen esa otra característica. Bueno, se sigue manteniendo la asíntota horizontal en igual a 0, nada más que se arrima a esa asíntota, perdón, para los valores positivos de X. Esto, a modo de primera presentación, me parece que es suficiente para las funciones exponenciales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Mientras husmeo si hay alguien esperando para entrar. No. Sí, en el chat hay una pregunta. Preguntan si no era inyectiva, y en los casos que vimos recién eran biyectivas, estos últimos dos. Bueno, voy a recordar entonces, eso, que tiene que ver con una aclaración que quizás no hicimos. Dijimos que las gráficas de nuestras funciones eran inyectivas, esta era inyectiva, por supuesto que sea suryectiva, recuerden ustedes, tiene que ver con que yo elija el codominio como imagen, ¿está? Y miren, si yo la defino así a la función, a la exponencial, digo que va de los reales al 0 infinito, ¿está bien? Entonces digo, es suryectiva, porque estoy eligiendo como codominio el conjunto de imágenes, ¿está bien? Entonces, con solo analizar si es inyectiva, como ya la definí suryectiva, digo, es biyectiva, ¿está bien? Recuerden siempre que el problema de que una función sea biyectiva o no, o lo que define que lo sea, es fundamentalmente la inyectividad, porque si no es suryectiva, acomodo el codominio para que sea la imagen y el problema de suryectividad se esquiva fácilmente, ¿está bien? Pero está bien que marquen esa observación, ¿está bien? Hasta acá solo habíamos visto que era inyectiva, ¿está bien? Y agregarle la suryectividad no es sino tarea de modificar el codominio en todo caso, ¿eh?
Así que bien esa observación que haces. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre exponencial para que si cierra esto, al menos con esta primera mirada, lo van a seguir en el práctico, por supuesto? Si cierra esto, ya pasamos a hablar de la función logaritmo. Es como si estuvieran como en modo espejo, digamos. Muy bien, claro. Si uno la superpusiera, encontraría el espejo, como dice la compañera, lo encontraría entre la función. Por ejemplo, si la base fuera 2, esta sería la gráfica de este tipo, el espejo exacto sería la exponencial de base 1/2. Es decir, si acá la base vale un valor de A que es mayor que 1, la que es espejo con respecto a este eje de simetría vertical es la que es la función 1 sobre A. ¿Está bien? Por eso es que ¿Cómo va a ser la inversa? ¿O no? No va a ser la inversa, porque recuerda que el concepto de inversa para nosotros tiene otro sentido, ¿está bien? En realidad decimos que las bases son recíprocas. Si la base de 1 es A, la otra tiene la base recíproca, 1 sobre A, ¿está bien? Y se dice que si esta gráfica es del tipo A a la X, la de acá, con una mayor que 1, esta es la de A a la menos X. Porque recuerden ustedes que A a la menos X es equivalente a escribir 1 sobre A elevado a la X. Claro, sería, o sea, si de 2x, la del espejo sería la de 1/2. Perfecto, la de 1/2 a la X, perfecto, ¿está bien? Si la base fuera 3, la que sería espejo sería 1/3 a la X, o lo que es lo mismo, 3 a la menos X. Muy bien esa idea, ¿eh? Muy bien. Bueno, lo van a seguir trabajando en el práctico y van a aparecer más cosas. Yo me doy cuenta que no digo todo, sino que cuento lo básico acá y hay cosas que se van a seguir profundizando. Pero si alguien quiere formar alguna pregunta, por supuesto que lo vemos, ¿eh? Bueno, con esta definición de la función exponencial ya me parece que cerramos y empezamos con la definición de la función logaritmo. La función logaritmo es una función que está definida a través de esta siguiente relación. Digo que I es igual al logaritmo en base a de un número X, si la relación que hay entre este Y y este X es la que está dada por esta igualdad. Es decir, el logaritmo en base a de un número X es Y si A, la base, elevada a la Y, me da X. ¿Está bien? A elevado a la Y me da X. ¿Está bien? Es decir, en esta nueva definición, o sea, ¿cómo voy a calcular el logaritmo en base a de un número X? Buscando un número Y que cumpla con esta relación que esté aquí al lado. ¿Está bien? Es decir, esta que es la definición está atada de alguna manera a esta relación que está aquí, y esta relación que está aquí es una relación del tipo de las exponenciales que hemos dicho recién. ¿Está bien? Así que es entendible que los requisitos que le pongan para A, miren los requisitos que figuran acá abajo para A, para la función logaritmo, sean los mismos requisitos que ya le impusimos a la función exponencial. A tiene que ser positivo, no hay base de logaritmos negativos, y A no puede ser el número 1. ¿Está bien? Porque no tendría sentido. Y si decimos que el valor de la variable independiente X es lo que figura aquí, pero como X también tiene que ser el resultado de esta cuenta A a la Y, y como el resultado de A a la Y, que ya dijimos hace un rato, nunca me puede dar negativo porque la base siempre es positiva, entonces vamos a decir, esta función logaritmo en base a de X solo está definida para valores de X que sean positivos. Esto es lo que está marcado aquí. Y esto ya habla del dominio. Ya habla esto del dominio de la función. La función logaritmo de un número X solo va a estar definida para los valores de X mayores que 0. Ni siquiera el 0 mismo. ¿Está bien? No puede ser 0 aquí, porque el resultado de esta cuenta A a la Y nunca me daría 0, cosa que ya hemos discutido hace un rato. ¿Está bien? Bueno, para que nos familiaricemos un poco con esta definición, voy a proponer que calculemos algunos valores de logaritmo, algunos que se puedan hacer mentalmente, ¿está bien? Si hace falta la cuenta precisa, hay que hacerlo con calculadora. Pero solo para que activemos esta definición que está aquí, vamos a ver estos pequeños ejemplos donde he tomado el caso particular en que la base del logaritmo es el número 10.
¿está bien? Voy a ir acá, que lo tengo por aquí escrito, a esto mismo, y voy a proponerles que ustedes me digan a qué será igual el logaritmo en base 10 del número 100. ¿Qué número pongo aquí? ¿El 2? Dicen que ponga el 2. Yo ya le doy el visto bueno, es 2. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la otra relación que dijimos en la definición, ¿no? La relación que vimos en la definición, bueno, me está pasando que se resiste. No. La relación que dijimos que se tiene que cumplir es esta. 10 elevado a la i me tiene que dar x. Es decir, ¿a qué número tengo que elevar 10 acá para que la cuenta me dé el x 100? Ese número es 2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Con la misma lógica, el logaritmo en base 10 de 10, ¿a qué será igual? Tengo que poner aquí un número. Bien, que cuando yo elevo la base a ese número me dé el valor de x que figura aquí. Por supuesto, ese valor es 1, ¿está bien? He puesto ejemplos sencillos, ¿eh? Muy bien. Bien, sigamos con el otro caso. El logaritmo en base 10 de 1. Tengo que poner un resultado tal que cuando hago 10 elevado a ese resultado me dé el 1. ¿Qué número pongo acá? 0. Claro, todos saben que cuando a cualquier número lo elevo a la 0, me da el número 1. Bueno, pongo otro valor acá, otro ejemplo, para activar otras ideas. Logaritmo en base 10 del número 0,1. ¿A qué número tengo que llevar el 10 para que me dé 0,1? Muy bien, el que dice que es 0,1, menos 1, perdón. Porque 10 elevado a la menos 1 es un décimo, y ese valor de un décimo es justamente el 0,1. ¿Se entiende cómo funcionan estas cuentas, no? Sí. El último ejemplo, espero que todos puedan adelantar el resultado del último ejemplo, en el valor menos 2. ¿Está bien? Estos ejemplos solo quieren mostrar que hay cuentas muy pocas que se pueden hacer de esta manera, pero también alguien nos podría haber preguntado, nos podrían haber propuesto otros cálculos. Por ejemplo, nos podrían haber pedido que calculáramos el logaritmo en base 10 de 50. Es posible eso, ¿eh? Logaritmo en base 10 de 50. ¿Está bien? Y entonces uno buscaría a qué número tengo que elevar el 10 para obtener el 50. ¿Está bien? No, lo tendría que buscar, ¿no? Quizás no me da un número redondo, no me da un número natural, pero es posible encontrar un valor que yo ya advierto que como el 50 está entre el 10 y el 100, y estos tenían imagen entre el 1 y el 2, esto va a ser 1, y algo, ¿está bien? Pero este tipo de resultados, el de los logaritmos de una determinada base de números que no son tan fáciles, habrá que hacerlo con la calculadora. Y todos los resultados los vamos a hacer con la calculadora, ¿está bien? ¿Y esto hay que despejarlo de alguna manera? 69. Gracias. Y sigue ese número, ¿eh? No termina ahí, ¿está bien? O sea, este cálculo, logaritmo en base 10, 50, uno lo hace con la calculadora, ¿está bien? Y encuentra un número, probablemente un número racional, pero va a ser el 1,69 y algo, ¿está bien? Ese sería el valor. No se trata aquí de despejar, porque en esta expresión, logaritmo en base 10, 50, no hay ninguna x, ¿está bien? Sino, más bien estamos buscando el valor de y en todo caso tendríamos que buscar 10 a la i igual a 50. Ahí podríamos pensar en despejar, ¿está bien? Bueno, resulta de estas cuentas, diría que está formalmente definido la operación logaritmo, y notarían ustedes que está muy atado a una función exponencial, ¿no? Se me ocurrió buscar algunas imágenes y encontré dos en internet que me parecieron relevantes. Una es esta, que para que nadie diga que estoy robando cosas, pongo la referencia.
que refuerza, me parece, con esta imagen, el vínculo entre el logaritmo que aparece aquí a la izquierda, lo voy a poner en presentación, el logaritmo que aparece aquí a la izquierda y la exponencial que aparece aquí a la derecha, ¿está bien? Fíjense, A para los dos lados, para las dos definiciones, es la base de la exponencial o la base del logaritmo, ¿está bien? Y ese valor de I, que es el que define la función el logaritmo, es el mismo que aparece como el exponente aquí en la función exponencial. ¿Está bien? Esta imagen me parece, la traigo porque me parece que refuerza la definición y que las conecta fuertemente. ¿Está bien? Para que a continuación pensemos en lo siguiente. Si el punto xy es un punto de la gráfica de la función logaritmo, que todavía no le hemos pensado cuál es la gráfica, pero si el punto xy pertenece a la función logaritmo, el punto ix pertenece a la función exponencial. ¿Está bien? Esto es, si hay un par ordenado xy que es de una función y el que está dado vuelta pertenece a la otra función, es porque ambas funciones tienen ese vínculo que hemos denominado como inversa una de la otra. ¿Está bien? Diremos que la función logaritmo de x es la inversa de la función exponencial donde el x aparece en el exponente, con tal de que mantengamos la característica de que la base son las mismas. ¿Está bien? Esa idea de que si a x lo toma la función logaritmo, me genera como imagen el logaritmo en base a de x, la inversa, la que deshace la operación del logaritmo, es la función exponencial, la que tiene base a la x. ¿Okay? Recuerden ahí la notación que usamos para una función y su inversa. Si a una la llamamos f, a la otra le ponemos f a la menos 1, no para decir que es la potencia menos 1, sino para indicar que es su inversa. ¿Está bien? Y en ese sentido vamos a tomarnos de eso, que espero vaya quedando aceptable, que la función logaritmo es la inversa de la función exponencial, para recordar lo que inmediatamente uno sabe a partir de que sabe que son inversas. A ver, reconocer que el dominio de una función coincide con la imagen de su inversa y que la imagen de una función coincide con el dominio de su inversa. Es decir, si la exponencial para nosotros habíamos enunciado iba de los reales al intervalo de 0 a infinito, la función logaritmo va a ir de 0 a infinito a los reales. ¿Está bien? Este será su dominio, estará limitado solo a los valores positivos y como imagen obtendremos todos los valores reales que se nos ocurran. ¿Está bien? Si el corte con el eje Y, ¿sí? ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Así copio la imagen. ¿La imagen? Un segundo, ¿no? Esta diapositiva habla de la función f, que va en este sentido, y su inversa f a la menos 1, que va en este sentido. Si f es el logaritmo, su inversa es a la x, ¿sí? La que nos devuelve la x original. Bueno, ¿sigo? Lo que te recomiendo que le saque fotos, yo también me iba trazando y le iba sacando fotos. Bueno, perdón que voy un poquito más rápido en esta parte, es que ha sido la primera parte más lenta para que nos quede más claro y acá intento acelerar, ¿no? Para que no se nos vaya el tiempo. Pero está bien que me detengan un poco en el ritmo, ¿está bien? Queda claro este primer renglón comparativo, que el dominio de la exponencial es la imagen del logaritmo y que la imagen de la exponencial es el dominio del logaritmo, ¿no? Ese dato es crucial para que no nos tengamos que acordar de cosas extras, ¿no? Por esta cuestión del reflejo que tenemos con las funciones exponenciales o del cambio de coordenadas, si ya estábamos seguros de que la función exponencial siempre pasaba por el punto 0, 1, ahora todas las funciones logaritmos van a pasar por ese par ordenado dado vuelta, por el 1, 0. ¿Eh? Ya empiecen a ver esta gráfica del logaritmo que tiene este punto que es el 1, 0. ¿Eh? Si esta idea de que es la función logaritmo y la exponencial son una a la inversa a la otra, está atado a que sean biyectivas, ¿no? Recuerden, para que una función tenga inversa tiene que ser biyectiva. ¿Está bien? Ya habíamos afirmado que la exponencial era biyectiva, eso nos permite asegurar
que la existencia del logaritmo, pero siempre que se asegura la existencia de la inversa, su inversa también va a ser biyectiva, ¿está bien? Así que esto viene por ese teorema de existencia de la inversa. También podemos notar de que es creciente de la misma forma que la exponencial, aunque la concavidad es distinta, tiene una concavidad hacia abajo. Y el otro detalle, la asíntota que uno notaba para la función exponencial en el eje horizontal, ahora esa asíntota se nota en el eje vertical. ¿Está bien? Esa simetría, voy a mostrar en la próxima, la simetría que decíamos tiene una función con su inversa. Recuerden, la simetría está dada por esta línea de puntos aquí, que es una línea que divide el primer cuadrante en la mitad, la línea 45 grados. Esa simetría, esta idea de que si doblamos por esta línea las gráficas de la exponencial y el logaritmo se unen, esa simetría diría, si la asíntota acá es este eje, si la asíntota es eje X negativo, cuando yo doblo este eje, ¿en quién se convierte? En este eje del I de los negativos. ¿Está bien? Esa asíntota que antes entendíamos a la exponencial horizontal, ahora la extendemos acá. O sea, la gráfica, si uno la mira, de la función logaritmo, la gráfica azul, notará que se arrima tanto como uno puede imaginar al eje Y, pero que nunca pasa del otro lado, nunca lo corta. ¿Está bien? Bien, esa es la simetría que nos interesa que tengan presente. ¿Está bien? Que empecemos a familiarizar. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Bien, por supuesto, aunque son menos habituales, también hay logaritmos en base a donde la A es un valor que está comprendido entre el 0 y el 1. ¿Está bien? Estos logaritmos no son los más habituales, ya vamos a ver en el práctico cuáles son los logaritmos más comunes, pero recuerden que la gráfica de esas exponenciales con base entre 0 y 1 no eran como esta roja, sino que tenían el espejo que veíamos recién. Entonces, si fuéramos a considerar esos logaritmos con bases de números comprendidos entre 0 y 1, también la gráfica del logaritmo habría que modificarla, ¿eh? Habría que pensar en esa simetría de otro modo, pero es posible aplicar las mismas ideas que hemos usado hasta aquí. Bueno, dos cosas más. Una, esta es la otra figura que encontré por ahí que me parece que es muy valiosa. Aquí la que llama como f no es a la función logaritmo, sino a la exponencial, a la x, y habla de su inversa. La inversa de a la x será el logaritmo en base a. Y entonces, miren, me parece poderosa esta operación que está aquí representada. Dice, el logaritmo en base a de f de x, siendo f de x para esta definición la exponencial de base a, el logaritmo en base a de a la x, es decir, está haciendo la compuesta entre el logaritmo de base a y a la x. ¿A qué es igual esa compuesta si una es la inversa de la otra? Es x. ¿Sí? Esa idea de la compuesta de la inversa aquí está claramente reflejada. ¿Sí? Si sobre un valor de x actúa la exponencial, es decir, yo hago a elevado a ese número, y después al resultado de esa cuenta calculo el logaritmo en base a esa cuenta, lo que obtengo es el mismo valor de x. ¿Sí? Por esta idea de que las operaciones inversas, una deshace la operación que hizo la otra. ¿Sí? Por supuesto, si cambiáramos el orden de la compuesta, de esta compuesta, hiciéramos a la x y acá adentro pusiéramos el logaritmo en base a de x, esa compuesta también nos volvería a dar x. ¿Está bien? ¿Preguntas sobre esto? No. No, bueno. Y para cerrar, es importante considerar dentro de esta definición, que es la operación de logaritmo, saliéndonos un poco de la función ahora, sino pensándola como operación misma, una serie de propiedades, en realidad son 3 propiedades las que tiene el logaritmo, que la hacen como operación o como definición altamente valiosa. No crean que la definición del logaritmo está hecha para jorobar a los estudiantes, que a veces no les gusta esta definición, sino que está hecha porque tiene múltiples utilidades. Y las utilidades que tiene esta operación logaritmo están sostenidas en las 3 propiedades que vamos a enunciar. Y voy a hacer un correlato. He puesto como 2 columnas.
Las propiedades de las potencias, que son las que hemos repasado en el ingreso, producto de potencias de igual base, recuerden, se sumaban los exponentes, dicen los estudiantes, cociente de potencia de igual base, se restan exponentes, y potencia de potencia, que simplemente se multiplican los exponentes. Bueno, estas tres propiedades tienen su correlato con las tres propiedades que vamos a enunciar sobre el logaritmo. Las tres propiedades del logaritmo son: logaritmo de un producto. Dice esta propiedad: el logaritmo en una base cualquiera del producto de dos valores, x1 por x2, es igual a la suma de los logaritmos individuales. Es decir, tomo el logaritmo del primer factor del x1, tomo el logaritmo o calculo el logaritmo del segundo factor x2 y sumo esas dos expresiones. Se dice, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos individuales. Por supuesto, cada uno de estos logaritmos involucrados tiene que existir. Es decir, el x1 tiene que ser una magnitud positiva, porque si no el logaritmo no está definido, y el logaritmo de x2 también tiene que ser una magnitud positiva. Si no, estos logaritmos no están definidos. Logaritmo de un producto igual a una suma. Y lo pongo así en el mismo renglón, porque es como si uno dijera, el logaritmo convierte productos en sumas. Y si uno mira la propiedad de potencias, acá también hay un producto de dos potencias que termina sintetizándose en la suma de los exponentes, ¿no? Hay la semejanza. Producto y suma. Y acá, producto y suma. ¿Está bien? Bueno. La siguiente propiedad del logaritmo habla de un cociente, igual que este, ¿eh? El logaritmo de un cociente. Es el logaritmo de un cociente, x1 dividido x2, es igual a la resta de los logaritmos individuales. ¿Sí? Igual que acá. Hay un cociente, pero de potencias, y la operación involucrada es la resta de los exponentes. Hay una semejanza ahí también. Por supuesto, todas aquí expresiones que tienen que existir. Y la última propiedad, que también es una propiedad muy particular, habla del logaritmo de una potencia. Es decir, calcula el logaritmo en base a de una expresión que es x1 elevado a la c. Un valor de x1 elevado a un valor particular de c. Una potencia. Y acá dentro del logaritmo hay una potencia. ¿Está bien? La base de esa potencia sería x1 y el índice sería c. El resultado de esta operación, el logaritmo de una potencia, es igual a el logaritmo de lo que figuraba como la base, el logaritmo en base a de x1. Y ese c que estaba allá arriba, miren a dónde aparece, multiplicando afuera del logaritmo. Esta es una propiedad extrañísima, pero es una propiedad muy valiosa también. El logaritmo de una potencia es igual al producto de esa potencia c por el logaritmo en base a de la base que figuraba antes. ¿Está bien? Y acá también hay una potencia, ¿no? Potencia de potencias, a elevado a la m elevado a la n, y el producto de los exponentes. ¿Está bien? Bueno, me interesa, y tengo incluido en esta presentación, para los últimos minutos, que veamos cómo se demuestra una de estas propiedades del logaritmo, ¿está? Para que la consolidemos un poco. Figura en nuestro material y me parece que no está de más que hagamos esa demostración. Así que si están con un poco de resto, para prestar atención, vamos a demostrar esto, que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Está bien? Lo tengo por aquí, iniciado. La propiedad que queremos probar es que si el logaritmo en base a de un número x es m, pongámosle por nombre más apretado m, y el logaritmo en base a de un número x2 es n, lo que queremos probar es que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. No sé si se ve eso. Viene bien que lo abra un poco. Lo que queremos probar, dado el logaritmo de x1 y el logaritmo de x2, queremos probar que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. ¿Está bien? ¿Se entiende la consigna que tenemos? Sí. Bien, bueno. Aceptamos que estas dos expresiones existen, o sea, existe el logaritmo en base a de x1 y existe el logaritmo en base a de x2, ¿no es cierto? Estos dos existen, este y este también. ¿Cuál será la relación que hay entre a, x1 y m? ¿Cuál es la relación que hay entre a, x1 y m? A partir de la definición, ¿no? A elevado a m igual a x1.
Muy bien. A elevado a la m es igual a x1. ¿Están de acuerdo con eso? Acá voy a poner A. Sí. Bien. A elevado a la m es x1. Muy bien. Es igual a x1. Ya saben ustedes, para el otro logaritmo, qué es lo que se cumple, ¿no? A elevado a la m es x1. Para el de abajo, para el segundo logaritmo, es muy semejante, y uno dice A elevado a la n, ¿sí? No, se me fue. A elevado a la n es igual a x1. ¿Está bien? Bueno, no quiere acá. El logaritmo dice igual a m también. ¿Cómo Bueno, dices? Sí, quiero poner ahí un 2 y no me deja. Ahí va. ¿Está bien ahí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ah, acá. Muy bien, ya entendí, ya entendí. Ahí va. Y se me fue lo otro. Bueno. Se resiste el escrito por aquí. Ah, estaba ahí, yo no lo veía, perdón. A ver, ahora. ¿Ahí está bien? X2. X2. Puse X2, ¿eh? Ah, acá Tenelo. va. Bien, bueno, disco. Gracias, por ayudar. Muy bien. Esas dos serían como puntos de partida, ¿está bien? Bueno, ahora yo les propongo que escribamos. ¿A qué será igual el producto de A a la M por A a la N? Control B. A a la M por A a la N. X1 por X2. A X1 por X2, eso es cierto. X1 igual a la m más n. Ajá, muy bien. Eso es igual a la M más N. Sí, eso es cierto. También. A la M más N, lo voy a escribir over arriba. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Bien. Pero como bien dicen, esa expresión también es equivalente a X1 por X2, ¿no es cierto? Esto es igual a X1 por X2. ¿Está bien? Sí. Y contra. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Y si uno quisiera, a partir de esta expresión que está acá arriba, esta que es como una... Me voy a quedar con este pedacito, con esta parte voy a remarcar. Si uno quisiera probar a qué es igual el logaritmo de x1 por x2, esto. El logaritmo en base a de x1 por x2, no sé qué es, pero el resultado que yo obtenga ahí va a ser tal que a elevado a ese resultado me dé x1 por x2, ¿cierto? Estos signos de pregunta que tengo aquí, claro, esos signos de pregunta tienen que ser tal que a elevado a esos signos de pregunta me dé x1 por x2, ¿cierto? Entonces, esos tres signos de pregunta, ¿qué es igual? El resultado de este logaritmo. A m más n, ¿está bien? Se ve por lo que tenemos escrito arriba, ¿no? Esto es igual a que m más n. ¿Se entiende? Sí. ¿Y m quién es? ¿M quién es? Es el logaritmo de x1. ¿Y n quién es? El logaritmo en base a x2. Entonces la suma de m más n, ¿quién es? El logaritmo de x1 más el logaritmo de x2. ¿Y eso es lo que queríamos probar? ¿Es lo que queríamos probar o no? Sí. Sí. Bueno. Queríamos probar que
que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos involucrados. ¿Se entiende? ¿Qué hemos probado entonces? Que el logaritmo del producto de x1 por x2 es igual a la suma de los logaritmos individuales de cada uno de ellos. ¿Está bien? Ese es el enunciado de la propiedad que queríamos probar. Bueno, las demostraciones de las otras dos propiedades, del logaritmo de un cociente y del logaritmo de una potencia, siguen la misma lógica que hemos estado compartiendo en esta demostración. Y por supuesto va a haber ocasión en el práctico para que veamos cómo usar estas propiedades y cómo sacarle verdadero fruto a ellas. Bueno, así que si no hay algunas preguntas más para atender aquí,